Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Durante esa década, llamada infame de 1930, además de fraude, negociados, entrega del país, se producen transformaciones sociales importantes. Es decir, la crisis económica, desarrollada a partir de octubre del año 29, la crisis económica mundial, y después la guerra, provocan transformaciones interesantes en la sociedad argentina. Un proceso que se ha simplificado diciendo que es un proceso de sustitución de importaciones, que en realidad tiene una mayor envergadura que esto, porque empiezan a producirse el desarrollo de pequeños y medianos talleres que empiezan a convertirse en medianas y pequeñas industrias. Y esto provoca migraciones internas muy importantes de las provincias más pobres. Estos cambios también afectan al ejército y nos encontramos hacia los años 40, al inicio de la década de los 40, con lo que podríamos llamar, siguiendo el título de una obra de Pirandello, varios personajes en busca de un autor. Es decir, por un lado, una clase trabajadora ya obrera, ya fabril, no la vieja clase trabajadora artesanal o de servicios que expresaban los anarquistas y los socialistas, sino concentración en fábricas, importante número de obreros. Consiguientemente también la aparición de empresarios nuevos, generalmente inmigrantes o hijos de inmigrantes, que tienen gran interés en el mercado interno porque es una industria nueva que no puede salir a competir al mercado mundial. Al mismo tiempo se producen modificaciones en el ejército. Aparecen ingenieros industriales que llegan a la conclusión de que el ejército no tiene destino si el país no produce acero. El caso de Savio. Este grupo recoge las banderas de Mosconi con respecto al petróleo y entienden que el Estado debe abordar esta tarea que la empresa privada no acomete porque son tareas de desarrollo de largo plazo. Al mismo tiempo también, como ya hemos señalado, se ha producido el fenómeno de la aparición de Forja, con una serie de banderas nacionales y populares muy importantes. Todos estos sectores quieren expresarse políticamente y no encuentran cauce para hacerlo. Rodolfo Puigros dice que los partidos de la derecha a la izquierda, partidos políticos de la Argentina, estaban en crisis de representatividad. Ninguno de ellos podría dar cauce a estas nuevas fuerzas. Es decir, había una situación entonces políticamente inestable que se expresaba en el gobierno de Castillo, que había asumido como consecuencia del fallecimiento del presidente Ortiz. Ortiz y Castillo, por fraude, habían sido elegidos para el periodo 1938-1944. Cuando se acerca el año 43, son fuertes las presiones sobre Castillo para que
realice nuevamente fraude y que designe un sucesor. Castillo vacila entre la presión que hacen sectores del ejército en los cuales él se apoyaba y sectores del Partido Conservador. Finalmente opta por Robustiano Patrón Costas, un hombre dueño del ingenio San Martín del Tabacal, ingenio azucarero, señor de horca y cuchillo, hombre que tenía un trato muy despótico con respecto a los trabajadores azucareros y que además era aliadófilo, lo cual significaba que se iba a quebrar la neutralidad y la Argentina iba a entrar en la guerra. Tan es así que el 5 de junio del 43 se va a producir el lanzamiento de la candidatura de Patrón Costa y el 4 de junio el ejército sale y derroca a Castillo. Se inicia entonces un periodo muy interesante, que también a veces se ha simplificado notablemente. Ahí en ese golpe militar triunfante tiene protagonismo el GOU, Grupo de Oficiales Unidos o Grupo de Obra de Unificación, que durante mucho tiempo se consideró que era una organización pro-nazi. Ahora, después de estudios que se han hecho, investigaciones, se considera que había sectores pro-nazis dentro del GOU, había sectores nacional democráticos, había sectores radicales también, así que no era tan así como se había planteado. Y dentro de esas fuerzas militares hay dos coroneles que llaman la atención por su capacidad, por su decisión, por su profundización de los problemas y por su vocación política. Uno es Enrique González, que ese sí era pro-nazi, del grupo de Perlinger, del grupo de Bengoa, y el otro era Juan Domingo Perón, que venía impresionado de su viaje por Europa, que por sobre todo consideraba, lo que él decía, es que se estaba entrando en un periodo de la humanidad donde había llegado el momento de la hora de los pueblos, y que era por sobre todo uno de estos militares con vocación por el estudio, que había estudiado bastante la ciudad de San Martín, la campaña de los Andes, había sido profesor de historia, y que por sobre todo era un hombre siempre con capacidad para asimilar nuevos conocimientos, aprender y ver cómo podía moverse y desarrollarse y crecer con bastante pragmatismo. Podríamos decir que allí se produce entonces entre el 43 y el 45 una fuerte puja dentro del gobierno militar. Esa puja primero la lleva a cabo el grupo que le responde a Perón, entre los cuales está el único militar que es hijo de obreros, el Domingo Mercante, y de los cuales está Farrell también, y otros hombres de la promoción de Perón, que primero embisten contra el sector liberal, que también participa en el golpe del 4 de junio, y entre los cuales los principales eran hombres que venían del justismo, entre otros Anaya y General Orstein, a los cuales defenestran casi inmediatamente. Y después se produce un enfrentamiento muy duro entre la línea de Perón y el grupo pro-nazi, que tiene a Perlinger como principal figura. Esto es la prueba justamente de que era falsa la calificación de pro-nazi que se le hizo a Perón durante mucho tiempo. El enfrentamiento es duro y en determinado momento, en una reunión de militares, Perlinger consigue mayoría, pero finalmente Perón logra conseguir que su grupo se imponga, y llegamos así a un momento en que Perón es el hombre fuerte de este gobierno de facto presidido por Farrell. Perón es vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y el secretario de Trabajo y Previsión. El secretario de Trabajo y Previsión proviene de que al distribuirse los cargos, Perón elige al principio, los primeros días del 43, después de junio del 43, elige el Departamento Nacional de Trabajo, cosa que le sorprende a sus compañeros porque era una oficina que a nadie le interesaba. Además del Ministerio de Guerra, Perón empieza a tomar contacto con gremialistas, especialmente a través de Mercante. Los primeros que se acercan son el padre de Mercante, el hermano de Mercante, que son ferroviarios, y después los hombres nuevos, como por ejemplo Tedejo, que viene del sindicato textil, que está en gestación como consecuencia del desarrollo de la industria textil, que había sido siempre trabada por el imperialismo británico y que ahora
durante la guerra había alcanzado cierta importancia. Entonces se inicia un proceso por el cual Perón empieza a arbitrar en los conflictos laborales. Es decir, él es un militar que sienta a su mesa a un costado a obreros, representantes de los obreros, y a otro costado a representantes de los patrones. Y él se da cuenta de que puede encontrar soluciones en la medida en que esos patrones les interesa también que haya un mercado interno en expansión. Y les interesa tener cierto apoyo oficial a través de créditos oficiales. De esto van a ser un poco lo que Perón después va a llamar comunidad organizada, es decir, un sector del ejército, un sector de los trabajadores, que cada vez es mayor, y algunos empresarios como Miranda, aunque muchos de estos empresarios nuevos no tienen mucha conciencia de su posible rol como burguesía nacional. En este periodo, a partir de 44-45, se va a producir un alineamiento muy claro entre este hombre que empieza a lograr la confianza de los trabajadores, que es Juan Domingo Perón, y los viejos partidos políticos que tienden a unificarse, a acordar entre ellos para ir gestando lo que después va a ser la Unión Democrática. El enfrentamiento va a exacerbarse con la designación del embajador norteamericano Spruill Braden a mediados del 45, donde Braden llega insólitamente a convertirse prácticamente en jefe de la oposición. Después que intenta en algún momento llegar a una negociación con Perón y ve que esto no es posible, Braden se lanza con todo a través de discursos reiterados diciendo que el gobierno es fascista, que el gobierno es la resurrección del nazismo en América Latina después de haber sido derrotado en Europa, y esto va a provocar una situación muy tensa, una influencia del imperialismo norteamericano sobre sectores del ejército, y finalmente el intento de derrocar a Perón. Hay varios intentos y uno de ellos, el más importante, es el que se lleva a cabo cuando lo detienen el 9 de octubre de 1945, después lo remiten a Martín García bajo la custodia de la Marina, y esto crea una gran desconfianza en los trabajadores, reclamos de los trabajadores, que especialmente se manifiestan a partir del día 15 de octubre, donde la Fotlia azucarera declara un paro general por tiempo indeterminado, hasta que no liberen al secretario de Trabajo y Previsión. La CGT entonces el día 16 se reúne, el Comité Central Confederal, decide un paro general para el día 18 de octubre, pero es tal el dinamismo de los trabajadores, es tal la bronca, la indignación, porque quieren desplazar a Perón, que es el que ha logrado una serie de ventajas, conquistas, digamos, que en algunos casos estaban sancionadas pero no se cumplían y que ahora las están haciendo cumplir, que el 17 de octubre se produce la llegada de la irrupción de la clase trabajadora, la clase obrera argentina en la historia, en el escenario político, que es el de la plaza histórica de Plaza de Mayo, exigiendo la liberación de Perón, cosa que no tiene otro remedio finalmente que aceptar, quedando desplazados el almirante Bernengo Lima y Ábalos, que eran los que investían contra Perón. Después se inicia el periodo, entonces ya se asegura que va a haber elecciones, que Perón va a ser candidato, y en ese periodo de 45 hasta febrero del 46 hay 4 intentos de que las Naciones Unidas intervengan en la Argentina. El primero lo hace Rodríguez Larreta, canciller uruguayo, el segundo lo hace Roberto Levillier, el tercero lo hacen un grupo de intelectuales que reclaman a las Naciones Unidas que intervengan porque se está instalando el fascismo en la Argentina, entre los cuales están Borges y Vittorio Campo. Y el último lo hace Gregorio Berman en nombre de la Liga por los Derechos del Hombre, diciendo que el principio de una intervención no puede ser un obstáculo para que las Naciones Unidas pongan orden en la Argentina y terminen con este caudillo autoritario, fascista, etcétera, que se refieren a Perón. Los intentos fracasan y el 24 de febrero del 46 se producen las elecciones, donde la fórmula Perón-Quijano alcanza 1.527.231 votos,
contra 1.207.155 de la Unión Democrática. Así que gana por 300.000. El país prácticamente se ha partido porque en la oposición a Perón está no solo la vieja oligarquía agropecuaria y los viejos intereses británicos, sino también grandes sectores de clase media que son dominados ideológicamente como masa de maniobra política a favor de la clase dominante. Surge así, prácticamente ha surgido el 17 de octubre, pero se legitima el 24 de febrero del 46, un movimiento nacional, un movimiento de liberación nacional que es policlasista, que está sostenido en la clase obrera, en algunos sectores populares de la clase media, especialmente del interior, en sectores nacionales del ejército, en algunos sectores del empresariado, en algunos sectores de la iglesia. Lo que va a hacer este movimiento de liberación nacional, que Perón va a conducir de una manera muy especial, porque es una conducción pendular que le permite a él ir contentando alternativamente a distintos sectores, de tal manera que esos distintos sectores sociales cree cada uno que es exclusivamente, Perón los representa exclusivamente, cuando Perón los representa a todos al mismo tiempo, todos los sectores del campo nacional, diríamos este gran Frente Nacional. Y la política que se va a llevar a cabo entre el 45 y el 55, según Jauretche, es el único proyecto que se desarrolla como proyecto nacional en la historia argentina. Esta política primero va a quebrar la dependencia con respecto al imperialismo inglés. Va a nacionalizar los ferrocarriles, va a nacionalizar el comercio exterior, va a nacionalizar los puertos, es decir, va a afectar los resortes fundamentales que el capital británico tenía controlados. Va a nacionalizar también los depósitos bancarios. En vez de nacionalizar la banca, nacionaliza los depósitos bancarios, que van a ser manejados después por los bancos privados, en parte y bancos oficiales, pero según las indicaciones del Banco Central, que también era un banco mixto, como dijimos antes, y también pasa a ser un banco central nacionalizado. Y al mismo tiempo se nacionaliza una franja importante de servicios públicos. La compañía primitiva de gas pasa a ser Gas del Estado, la Unión Telefónica pasa a ser Entel, de tal modo que al mismo tiempo se expropian empresas energéticas del interior, de la American Foreign Power, que van a ser reemplazadas por agua de energía. Y se consolida el desarrollo industrial que se venía produciendo, porque el desarrollo industrial también se había producido en la Primera Guerra, pero al terminar la Primera Guerra no se habían tomado las medidas para consolidar. En este caso se lo consolida y se utiliza un sistema de tipos de cambio selectivos que permiten el traslado de gran parte de la renta agraria diferencial que obtienen los grandes terratenientes, los grandes productores agropecuarios, al sector industrial a través del Banco de Crédito Industrial, con tipos de cambio variables. Eso es algo más o menos parecido a las retenciones que se han aplicado en otras épocas. Pero algunos preguntan cómo es que es esto de que el principal opositor a Perón es Braden, que es el embajador norteamericano. Entonces, efectivamente, porque Estados Unidos comprendía que Gran Bretaña iba siendo una potencia menor con respecto a ellos, y entonces intentan reemplazarla. Y entonces la política también que se hace en estos 10 años va dirigida a rechazar la preponderancia del imperialismo norteamericano. ¿Cómo se hace esto? No ingresando al Fondo Monetario. Argentina es uno de los pocos países, o quizás el único, que no ingresa al Fondo Monetario y no se somete a las imposiciones del Fondo Monetario durante estos 10 años. Se crea Aerolíneas Argentinas, se crea el grupo Digne con las empresas que eran de la propiedad alemana, se desarrolla la flota de mar que el país no tenía, alcanzando en poco tiempo, en el año 50, a ser la 1ª del mundo, se crea el INDER para controlar los seguros, se desarrollan las fabricaciones militares, el país llega en 1948 a tener deuda externa cero. Juntamente a esta política económica de liberación, se hace una fuerte política de justicia social con redistribución del ingreso, que llegan los trabajadores, el sector de trabajadores llega a tener más del 50% de participación en el ingreso nacional. Perón tiene una relación directa con la CGT, en el cual juega un papel notable Eva Perón, que se constituye en la gran colaboradora de Perón y una figura muy importante en este periodo como un puente entre la realidad de los trabajadores y el presidente de la Nación. Se sanciona el aguinaldo, tribunales de trabajo, se establece la retención de cuota sindical obligatoria, lo cual le da un gran poder a los sindicatos,
la CGT única, comisiones internas de fábrica, el estatuto del peón rural, que provoca una gran reacción de la sociedad rural que protesta porque dice que los peones rurales no pueden tener horario porque las vacas paren cuando ellas quieren y deben trabajar de sol a sol como en la vieja época, y que además los peones no tienen cultura suficiente para, si les aumentan los salarios, administrarse el dinero y se van a emborrachar, con un criterio prácticamente del viejo país que estaba muriendo. Se generalizan vacaciones y jubilaciones, se establecen convenios colectivos, turismo social, se da plena vigencia a leyes anteriores que habían dictado los socialistas que no se cumplían, y evidentemente el consumo de los sectores populares aumenta notablemente. Este proceso avanza de una manera sostenida hasta que hacia el año 50-51 se ve dificultado por el Plan Marshall, donde los norteamericanos hacen una distribución de cereales a Europa para reconstruirla, el inicio de la producción de alimentos en Europa, que va a ser lo que después se llamará la Europa Verde, 2 sequías consecutivas que afectan fuertemente al campo del año 49-50 y de 51 al 52, la menor aceleración de la energía y los combustibles en relación al proceso de crecimiento industrial, bajan los precios de los productos internacionales de exportación. El 26 de julio de 52 muere Evita, que era un elemento fundamental que tenía Perón en contacto con los trabajadores, y esto desacelera el proceso, pero de ninguna manera significa una involución. En realidad el gran problema de este tipo de proceso de liberación nacional es que de lo que se produce durante el año hay que decidir si se aumenta el consumo o se aumenta la inversión. Generalmente hay países que se han desarrollado fuertemente aumentando la inversión y contrayendo el consumo. Hay otros que han distribuido demasiado y no han hecho la inversión. Perón trató en este aspecto de lograr un equilibrio porque los trabajadores no perdieron su creciente participación en el ingreso, pero al mismo tiempo también se desarrolló la fábrica militar de aviones, se llegó a producir tractores, se llegó a producir motocicletas, se llegó a producir automóviles. Y se intentó, de algún modo, tratar de echar las bases de la industria pesada. Sin embargo, algunos integrantes del Frente empiezan a tener diferencias con Perón. Los empresarios, por ejemplo, con el Congreso de la Productividad, que consideran que los trabajadores tienen demasiadas atribuciones. La Iglesia, que teme que este proceso conduzca a un proceso de poner en tela de juicio la propiedad privada, que se convierte en un proceso directamente revolucionario socialista. Perón, que comprende que necesita fortalecer la inversión y inicia algunas negociaciones con la empresa petrolera norteamericana, y esto va a derivar finalmente en el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, que parece increíble, pero es bombardeada la ciudad de Buenos Aires por una insurrección que tiene el propósito de matar a Perón, pero para matar a Perón descargan bombas sobre la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial y Plaza de Mayo, provocando un desastre horroroso, de lo cual se asegura por lo menos hubo 380 muertos, aunque algunos historiadores no hacen mucho mención a este hecho como si fuera un hecho, en realidad es un hecho que no se produjo nunca en la Argentina, que es la propia fuerza militar bombardea civiles. Después de lo cual, derrotada la insurrección, Perón intenta una política de pacificación, le da las radios a los opositores para que busquen algún acuerdo, pero este acuerdo se frustra y el 16 de septiembre de 55 se produce un nuevo movimiento insurreccional que ahora sí, cuando la Marina comandada por el almirante Rojas amenaza con bombardear Buenos Aires, lleva a que el general Perón considere que debe dar un paso atrás y pone su renuncia a disposición de un grupo de generales que la acepta como definitiva. Esto trae lugar a toda una polémica, pero que en definitiva provoca su asilo en la Embajada del Paraguay, mientras pocos días después asume Lonardi, que era un hombre del nacionalismo clerical, y el almirante Rojas, que era un hombre del liberalismo conservador. Se interrumpe este proceso de liberación nacional, queda la revolución inconclusa, comienza por un lado la resistencia peronista, es decir, los trabajadores de una manera inorgánica y como pueden llevan a cabo acciones, huelgas, bombas, caños, protestas
para tratar de defender sus derechos, y el gobierno de la llamada Revolución Libertadora desmonta los elementos defensivos que tiene la economía argentina, anulando la nacionalización de depósitos bancarios, disolviendo el IAPI, y llega ya en su delirio a declarar la proscripción del movimiento mayoritario e incluso el decreto 4161, que establece que será penado con multa o prisión todo aquel que mencione simplemente la palabra Perón, Eva Perón, peronismo o cante la marcha peronista. La insurrección de los sectores populares se expresa en el movimiento del 9 de junio del 56, y el gobierno dictatorial de Aramburu no vacila en fusilar 27 compatriotas. Derogan después la Constitución del 49 e inician un proceso de 18 años de lo que algunos sociólogos con un lenguaje muy particular llaman democracia restringida. En realidad no tenía nada de democracia. En nombre de la democracia se había establecido un despotismo por el cual el partido mayoritario quedaba impedido de presentarse a elecciones. Si nosotros quisiéramos resumir estos 18 años de democracia restringida, tendríamos que hablar de lo que pasó entre 1955 y 1973. Lo primero que hace la llamada Revolución Libertadora es incorporarnos al Fondo Monetario Internacional por una gestión de un hombre de los monopolios norteamericanos, que es Adalbert G. Bacena. Luego intentan un continuismo del movimiento militar a través del radicalismo del pueblo, que estaba expresado por Balbín, pero se produce el pacto Perón-Frondizi. Es decir, Frondizi, un hombre de la intransigencia que había publicado un muy buen trabajo sobre el petróleo, que llega a un acuerdo con Perón, por el cual Perón le dice a sus huestes que apoyen a Frondizi, y Frondizi gana las elecciones el 23 de febrero del 58. Intenta una política de desarrollo industrial en base a una teoría sostenida por Rogelio Frigerio de que es posible incluso utilizar el capital extranjero para provocar el desarrollo industrial, pero lo hace esto mediatizadamente porque evidentemente los militares se quedan con el poder. Frondizi dirá después: fue un error mío haber aceptado el gobierno en esas condiciones. Lo cierto es que tiene 30 planteos militares en 4 años, y el 29 de marzo de 1962 lo derrocan, dando lugar a un periodo que va del 62 a 63, que es un gobierno títere, donde los militares manejan el poder, militares gorilas manejan el poder, teniendo como títere, como representación, a José María Guido. Viene después un periodo donde reaparece el radicalismo como una expresión muy semejante a lo que fue el irigoyenismo en aquel momento, de hace años, décadas atrás. Democracia formal, un nacionalismo defensivo, un nacionalismo agrario, donde Ilia llega al poder con el 25% de los votos y gobierna desentendiéndose de la relación con la CGT, a lo cual no entiende, como la mayor parte de la historia del radicalismo, que tiene problemas con los sindicatos. Y luego, cuando Perón intenta el regreso al país en el año 64, el imperialismo norteamericano, con la complicidad del gobierno argentino y brasileño, lo impiden. Finalmente, este gobierno, que a veces ha sido idealizado, pero que era un gobierno que no tenía sustento social, más allá de que Ilia fuera un tipo honesto y democrático, dentro de la democracia de la proscripción del peronismo, va a ser derrocado el 28 de julio del 66 por un golpe militar que lleva al poder a Juan Carlos Onganía. Juan Carlos Onganía, que al poco tiempo designa a Krieger Bacena en el Ministerio de Economía y realiza una política reaccionaria, clerical en lo cultural y económicamente en favor del imperialismo, de la introducción en la Argentina del Manhattan Bank y de una disminución del nivel de vida de los sectores populares con un 40% de devaluación, lo cual provoca una marea social impresionante que empieza a darse a través del Cordobazo, el 29 de mayo del 69, con estallidos populares, rosariazos, tucumanazos, chipoletazos, es decir, en distintas partes del país hay estallidos populares y además sectores de la pequeña burguesía juveniles que toman las armas, tomando como ejemplo el proceso de la Revolución Cubana, que había impactado fuertemente, y considerando que estaban cerrados todos los caminos para que el pueblo pudiera volver al poder. Después de Onganía gobierna Livingston por muy poco tiempo y es volteado también por el Alborazo en Córdoba, y después asume el general Lanusse,
quien intenta hacer un retroceso de los sectores militares, provocando una salida más o menos honorable, por lo cual busca el Gran Acuerdo Nacional, lo que él llamaba el GAN, el Gran Acuerdo Nacional con Perón. Es decir, tratar de reconocerle a Perón la devolución del cadáver de Evita que había sido secuestrado y reconocerle a Perón la posibilidad de elecciones con participación del peronismo. Sin embargo, Perón deja correr todas estas negociaciones, pero finalmente no hay acuerdo y Perón regresa al país el 17 de noviembre del 72. Un país que es una caldera, con acciones guerrilleras, estallidos sociales. Está muy poco tiempo en el país y se va a Paraguay, pero deja abierta la situación como para que las elecciones del 11 de marzo, su fórmula, la fórmula del peronismo, que es Cámpora, Solano, Lima, pueda enfrentar con éxito a las fuerzas reaccionarias, obteniendo el 49,60% de los votos, 5.900.000 contra Balbín, que consigue 2.500.000. Ahí se inicia, con el triunfo del 11 de marzo y la asunción de Cámpora el 25 de mayo de 73, un periodo de gran movilidad, un periodo que pasó a la historia como la primavera camporista, de 49 días, con una participación popular muy, muy intensa. Me estoy muriendo de frío, con la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este cielo tiene nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero cómo le canta a la gente, país, lo que pasa en esta tierra. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, de muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando su canto, que le llaman protesta, ¿cómo cantar lo que pasa con mi gente y su pobreza? Pero ¿cómo canto lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país.